Lo que sí vemos, que nos plantea Pedro claramente, es que el cristiano tiene una doble ciudadanía. Por eso tiene responsabilidades, tanto celestiales como terrenales. Y Pedro aclara que nuestra lealtad tiene que ser siempre, en primer lugar, para Dios. Sin embargo, tenemos que seguir en el mundo y no podemos escaparnos de esta situación que tenemos aquí. Y tampoco podemos escaparnos de nuestros deberes por ser miembros de una sociedad, por ser parte de un país, por ser un individuo que habita por estos lugares. Y uno de estos deberes y uno de estos privilegios que tenemos cada uno de nosotros es el de ser embajadores de Dios, siempre llevando el estilo de vida que propone Dios y la conducta de un ciudadano del cielo. Llegamos al versículo 11 del capítulo 2 de 1 Pedro y pasamos a esta segunda sección de la carta. Y en esta parte también nos va a hablar sobre la forma en que debemos vivir como cristianos en todas nuestras relaciones. En las relaciones con el gobierno, como vamos a ver hoy en el versículo 13 al 17. En las relaciones en el trabajo, como vamos a ver en los próximos encuentros, entre el versículo 18 y el 25, en las relaciones en el matrimonio, en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, en las relaciones interpersonales, en el capítulo 3, entre el 8 y el versículo 12. El énfasis en toda esta sección es la sumisión del creyente. Primero hacia el Estado, hacia el amo, hacia el cónyuge y hacia otras personas en su contexto. La sección que nos toca estudiar hoy es entre el versículo 11 y el 17 y se encuentran dos partes, dos párrafos bien definidos. Uno breve, que es como una especie de introducción para toda esta división, y uno más largo acerca de nuestra responsabilidad frente al gobierno terrenal. Vamos a leer 1 Pedro 2, versículo 11 hasta el 17. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hasta ahí nomás la lectura en 1 Pedro. ¿Sí? Dos secciones bien definidas. La primera, la que decíamos, la introducción a los extranjeros, glorificando a Dios en el mundo. La segunda sección, del versículo 13 al 17, a los ciudadanos, ¿sí? Glorificando a Dios ante el Estado. La primera sección, los extranjeros, glorificando a Dios en el mundo. La segunda, los ciudadanos, glorificando a Dios ante el Estado. Y antes de iniciar, Pedro identifica a los creyentes como extranjeros y peregrinos, sin importar de qué país procedan. Lo que sí está seguro Pedro es que no pertenecen a este mundo. Son simplemente residentes temporales. Y esto también nos recuerda a lo que encontramos en Filipenses 3, que dice Pablo. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de
al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice Pablo? Nuestra ciudadanía está en los cielos. También pueden ir buscando Hebreos 11, Hebreos 11:8. Esta porción nos narra ejemplos de personas extranjeras que vivieron en el mundo fundamentados en la fe que les permitía anhelar, les permitía añorar, les permitía soñar, les permitía esperar llegar a una patria, ¿sí? La misma fe les permitía vivir en este mundo sin echar raíces en el mundo, porque tenían presente que simplemente estaban de paso, ¿sí? Y la fe los ayudaba en eso. ¿Cómo tenemos que vivir? Bueno, tenemos que vivir como Abraham. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y sigue. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y fíjense el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y fíjense lo que dice ahora. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado presentes en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La fe es la que nos permite vivir en este mundo mirando por medio de los ojos de la esperanza nuestra verdadera patria y poder vivir como extranjeros y peregrinos. No nos podemos escapar de este mundo y no podemos esperar que el mundo nos trate como a los suyos, ¿sí? Porque nosotros no echamos raíces ni queremos quedarnos en este mundo para siempre, sino que vamos de paso para llegar a otra tierra, así como anhelaban estos héroes. Y esta mentalidad nos motiva a cada uno de nosotros a ser santos en todas nuestras relaciones sociales, que es lo que nos toca hoy. Y Pedro nos marca que tenemos dos responsabilidades frente a esto. Versículo 11, ustedes tienen ahí en la Biblia, síganlo, dice, que os abstengáis de los deseos carnales. La primera responsabilidad que tenemos es abstenernos. La segunda responsabilidad está en el versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La segunda responsabilidad es conducta. Entonces, Pedro nos habla de abstenerse y de tener una buena conducta. Ahora, ¿de qué debemos abstenernos? Bueno, los deseos carnales pueden ser lo que se menciona en el capítulo 4, versículo 3, que si quieren alguno puede ir buscando, pero también puede referirse a otra forma de egoísmo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, se ve en esta sección que debemos evitar mostrar un espíritu de rebeldía contra los gobernantes, así como en otras relaciones. Primero se nos marca que debemos abstenernos y abstenerse
nos habla de un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, antinatural, de no hacer aquello que sí queremos hacer. Abstenerse. Y Pedro nos exhorta a separarnos, no nos exhorta a separarnos del mundo, sino a abstenernos de los deseos pecaminosos y buscar el cuidado personal, buscar una buena conducta. Porque los deseos pecaminosos hacen guerra contra el alma con el único propósito de que sea destruida nuestra alma. ¿Cuáles son estos deseos? ¿Quién me lee? Capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El creyente se abstiene mediante su conducta y por medio de las buenas obras. Así genera un buen ejemplo hacia la sociedad y hacia todos aquellos que nos están viendo, y sobre todo un buen aspecto frente a Dios. Releemos el versículo 12 del capítulo 2, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál es la táctica, cuál es la estrategia que plantea Pedro, frente a esto? Las buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, ¿sí? Y acá no se debe entender buenas obras como actos de bondad y piedad hacia los necesitados. Es mucho más que eso. Para Pedro incluye la obediencia a las leyes, honrar y comprender al cónyuge y mostrar afecto a los hermanos en Cristo. Y hay razones por las que tenemos que y debemos conducirnos de esta manera. Una es que somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, la voluntad de Dios tiene que ser nuestra norma de vida. Y no nos tenemos que basar en el ejemplo que nos marca la sociedad. Por eso Pedro, frente a esto, la recomendación es abstenerse. Abstenerse y tener buena conducta. Dios quiere que seamos testimonios vivos de su amor, de su misericordia, en el contexto en el que estamos. Y en el contexto en el que estamos, somos influenciados justamente a hacer lo opuesto, somos influenciados a ser egoístas, ¿sí? Y la naturaleza egoísta que tiene el propio hombre pone en peligro el bienestar espiritual de los creyentes. Los cristianos viven en casas de vidrio. Estamos en exhibición. Nos están viendo siempre cómo nos comportamos, lo que hacemos, lo que decimos. Todo es evaluado constantemente por los que no son cristianos y quieren ver si los cristianos realmente viven como Dios dice que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y de esta evaluación constante pueden salir acusaciones, como pasaba acá. Los cristianos deben esforzarse por tener una conducta tan ejemplar que las acusaciones queden sin fundamentos. Si se fijan ahí, capítulo 4, versículo 16 dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, como dice en el versículo que leímos antes, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y sigue: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es preferible, que dice Pedro, es preferible morir con las botas puestas, ¿sí?
Manténganse firmes por más que calumnien contra ustedes. A mediados del primer siglo, los cristianos eran una pequeña minoría y frecuentemente eran blanco fácil para las calumnias, y esto siguió en persecución. Por ejemplo, era fácilmente acusarlos por no adorar al emperador. Esto los llevaba a los cristianos a enfrentarse a acusaciones y muchas veces terminar mal y terminar en muerte. Lo dijimos muchísimas veces, pero hasta el mismo Nerón señaló a los cristianos falsamente de incendiar Roma, y esta calumnia terminó en persecución. Posiblemente como extranjeros nosotros nos veamos diferentes en este mundo. Y muchas veces vemos que a los extranjeros que van de un país a otro se les complica adaptarse a ese nuevo lugar de residencia. ¿Por qué? Porque hay distintas costumbres, distintos ámbitos, distintos horarios, distintos hábitos, distintas comidas. Bueno, en nuestro caso es igual, somos extranjeros, residentes en el mundo, y van a ver en nosotros cosas diferentes. Y las diferencias pueden llegar al punto de irritar a otros, y esa irritación lleve a esas personas a intentar desestabilizar lo que creemos y nuestra forma de vivir. Pero ¿qué dice el versículo que leímos? Que habrá un día en que la gracia y la salvación vendrá a ellos o no, y llegará ese día de visitación, y el Espíritu Santo actuará en ellos o no, y tendrán la oportunidad de reconocer o no que la conducta del cristiano es buena y que Dios habita en el cristiano. Podemos sacar un principio para nuestra vida, bien práctico. ¿Cuál es? No debemos aislarnos de las personas que viven a nuestro alrededor, porque ellos necesitan conocernos y vernos para poder ser influenciados por nuestra forma de vivir. Nunca nosotros practicando de su pecado, pero cerca para que puedan ver una vida con Dios. En este proceso de vivir en el mundo, teniendo la ciudadanía, el pasaporte del cielo, también nos encontramos con obligaciones civiles en este mundo. Y Dios instituyó el gobierno humano para que guardara el orden, para que traiga tranquilidad a la sociedad. Y puede ser que el Estado haya cumplido esto o no lo haya cumplido bien y no haya usado bien ese rol que tiene en muchas épocas de la historia, pero eso no quita que tengamos que cumplir con nuestra responsabilidad en la sociedad en la que vivimos. Entonces el creyente es extranjero y a la vez es ciudadano de su país. ¿Cuál es la regla frente a esto? La regla es sujetarse. Y dice ahí Pedro, someteos. El verbo someterse significa literalmente clasificarse debajo del rango que tiene el otro. Y esto no se quiere dar a entender que la persona que se somete a la autoridad pierde su dignidad, sino que reconoce aquella autoridad que Dios dispuso. Entonces el creyente tiene que reconocer que las autoridades están por encima y que tienen el derecho de hacer leyes y que tienen la obligación de exigir que esas leyes se cumplan. El gobierno debe cumplir con la justicia, como dice el versículo 14, pero ¿qué pasa? No siempre es así, porque el alejarse o el tener gobiernos que están lejos o gobernantes que están lejos de Dios hace que muchas veces tomen malas decisiones y muchas veces por falta de sabiduría que solo puede dar Dios, o por falta de voluntad,
o por intereses personales o por intereses corruptos, esto no es así y no se llega a la justicia. Bueno, este contexto en el que estamos hoy no es muy distinto al contexto de cuando escribe Pedro. Pedro escribe en el mismísimo Imperio Romano, donde había leyes buenas, pero también había otras leyes malas. Y los emperadores no se regían por una constitución que protegía los derechos del pueblo y sus gobernantes muchas veces llegaban o actuaban de una forma un tanto arbitraria. Sin embargo, Pedro, ¿qué ordena? Sumisión. Y cualquier otra conducta, ¿a qué llevaría? A la rebeldía. ¿Y a la rebeldía a qué llevaría? A la anarquía. Y eso está muy lejos de lo que Dios instituyó. Pablo también tomó este camino de sometimiento a las autoridades. Vamos a leer Romanos 13. Muy parecido a lo que plantea Pedro. Hasta muchas veces con las mismas palabras. Qué llamativo, ¿no? Romanos 13. Versículo 1 al 5. Dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Acá va la recomendación. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. La pregunta es, ¿someterse solo al gobierno? Bueno, Pedro va, y Pablo también, va mucho más, sino que la respuesta es no. Pedro dice y amplía a toda institución humana. Nos tenemos que someter a toda institución humana, no solo al gobierno. Y así amplía la responsabilidad del creyente para incluir otras instituciones, como por ejemplo la escuela, el gimnasio, el club, sea de cualquier cosa, de ajedrez, de literatura o lo que fuera. Y por supuesto la iglesia, o cualquier otra institución social en la que formemos parte. Pedro da razones por las que tenemos que someternos al gobierno. Volvemos, primera Pedro 2, versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Versículo 14, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de lo que hacen bien. Muy parecido a lo que plantea Pablo en Romanos. Razones por las cuales nosotros tenemos que someternos. Primera razón, dice ahí el versículo 13, por causa de Cristo. Obedecer las disposiciones del gobierno es obedecer a Dios, ¿sí? Pero Pedro está diciendo que esto no lo hagamos por obligación, sino que lo hagamos por devoción a Dios. Y qué difícil es hacer algo que tengo que hacer como un deber, a por el contrario decir es algo que quiero hacer, ¿sí? Porque lo hago para Dios. Primera razón por la cual tenemos que someternos
es por causa de Cristo. La segunda, para castigo y alabanza. Lo plantea Pedro, lo plantea Pablo también en Romano. Tenemos que vivir en sujeción porque el gobierno tiene una función dada por Dios, que es para el castigo y para la alabanza. Y es así que el Estado puede exigir obediencia a las leyes y mantener el orden social, y esto tiene que respetarse, y esto tenemos que respetarlos como cristianos. Romanos 13:2, lo que acabamos de leer, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Seguimos avanzando. Versículo 15 de 1 Pedro 2 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Solo una vida ejemplar se le saca el argumento a los calumniadores, ¿sí? Si llevamos una vida con buenas obras y ejemplar, no van a poder decir nada. Y frente a una persona que lo único que hace es hacer el bien, lo único que van a poder hacer es mantenerse callados. Y hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Y esta es la herramienta que nos plantea Pedro contra las acusaciones, contra la ignorancia y contra los insensatos. Hacer el bien es la herramienta para callar la crítica de los que no conocen la verdad. Y acá Pedro nos marca una nota de protección. En el versículo 16 nos marca una nota de protección. ¿Cuál es la nota de protección? Ojo, la libertad no es un pretexto. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aparentemente algunos creyentes decían que como eran libres, yo soy libre, entonces no tenían que respetar al Estado, entonces no tenían que servir al Estado. Pedro les marca que esto no es así, que están equivocados, y se los marca diciendo que el hecho de haber sido liberados del dominio del pecado nos ha hecho siervos de Dios, y por lo tanto tenemos que obedecerlo en este aspecto. En conclusión, desobedecer al gobierno es rebeldía contra el Señor. El cristiano no vive sin normas, el cristiano no vive sin leyes, ni tampoco vive por encima de las responsabilidades que tiene ante la sociedad. Debe cumplir con todo como los otros ciudadanos. Ahora, me podrán preguntar, ¿qué se hace cuando el gobierno manda algo que Dios ha prohibido o cuando prohíbe algo que nos ha mandado hacer Dios? Bueno, la Biblia nos da una guía al creyente en estos casos. Y cuando sucede una contradicción entre lo que dice el Creador y el gobierno, la Biblia nos marca que la prioridad siempre la tiene Dios. Y hay que obedecer primero que todo al Señor. Esto le pasó al mismo Pedro, acompañado por Juan, cuando las autoridades le prohibieron enseñar, predicar sobre el Señor Jesucristo. Y ellos le respondieron en Hechos 4:19, dice así: mas Pedro y Juan respondieron frente a esta acusación que le hacían las autoridades: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan entendieron que la prioridad la tiene Dios, no las autoridades. A Daniel le pasó algo muy parecido, ¿sí? Un dictamen que estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Daniel? Daniel hizo la voluntad de Dios.
Hoy en día, si un gobierno prohíbe la evangelización o el culto o cualquier cumplimiento de los mandatos de Dios, los creyentes tienen que priorizar siempre la voluntad de Dios. Sin embargo, no hay que provocar a las autoridades cuando por medio de las conductas indebidas o tampoco tenemos que hacer escándalo de cualquier tipo. Fijémonos en el mismo caso, el caso de Daniel. Daniel, frente a este dictamen contrario a la voluntad de Dios, él hizo la voluntad de Dios no en un ámbito público, en medio de una plaza y a los gritos, alabando y adorando a Dios, sino que lo hizo en lo privado, en su recámara, ¿sí? Adoraba y oraba al Señor. Tenemos siempre que estar muy seguros de lo que la Biblia manda, de lo que la Biblia prohíbe, antes de resistir la voluntad de un gobierno. Martín Lutero escribió esa frase que decíamos al principio, se las leo de nuevo: el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos, sujeto a todos. Dos verdades paralelas. Libres, somos libres como nadie, ¿sí? Pero somos libres para servir, sujeto a todos. El cristiano es libre de toda esclavitud que promueve o lleva al mal, y en cambio usa esa libertad para servir a Dios, para amar a su prójimo. El cristiano se conduce en la vida pública como un embajador de Dios, representando siempre lo que Dios es, ¿sí? Y esta libertad no es para promover nuestras propias causas, sino que es una libertad a disposición y para utilización de Dios. Libertad para poder ser siervos. Y un buen siervo, ¿por qué se destaca? Un buen siervo se destaca por el respeto a su amo. Honrad a todos, termina el versículo 17, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pedro resume el deber de los siervos de Dios mostrando respeto a todos. Un buen siervo muestra respeto. Y esto es a lo que nos lleva Pedro, a tener respeto a todos. Y la palabra todos acá abarca todos, ¿sí? En especial, en este pasaje que vimos, a las autoridades. Pero vamos a ver que en el transcurrir de los próximos encuentros, vamos a ver que es hacia las autoridades y hacia todos los demás. Libertad, ¿para qué? Para ser siervos. Por más loco que suene, sí, es libertad para ser esclavo, ¿sí? Que podamos nosotros ser siervos que honren a todos. Que podamos nosotros ser siervos que honren al rey con minúscula. Pero sobre todo que podamos ser siervos que honren al rey con mayúscula. Que honren a Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor. Y en ella tenemos un montón de especificaciones de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que actuar. Señor, te pedimos que nos ayudes a honrar a nuestros gobernantes. Te pedimos que nos ayudes a administrar correctamente nuestra libertad. Y te pedimos que nos ayudes a ser siervos que te honren por sobre todas las cosas a vos. Te pedimos que nos ayudes en todo esto, que nos permitas crecer día a día, que nos permitas parecernos más al ejemplo de tu Hijo, Señor. Dejamos esto en tus manos, agradecidos y confiados de que vos nos vas a proveer todo lo que necesitemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.